Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es el equilibrio para concluir con los temas de los mecanismos de integración de los sentidos. Vamos a empezar con lo que son las máculas otolíticas, las cuales están situadas en dos órganos sensoriales perpendiculares entre sí, los cuales se conocen como el utrículo y el sáculo. La función de estas máculas es la de detectar las aceleraciones o desaceleraciones lineales en los tres ejes o los tres planos espaciales. Está compuesta por lo que son las células ciliadas, las células de sostén, sus fibras nerviosas del nervio vestibular, la membrana otolítica y los otolitos. Aquí lo que ocurre es que estos cilios van a detectar los cambios de posición en lo que es la membrana otolítica, esto por las diversas fuerzas que están involucradas en los procesos de aceleración y desaceleración. Los estímulos más efectivos para estos receptores es la aceleración lineal, que se produce en un plano paralelo a lo que es la mácula, aunque pues también en menor medida pueden ser estimuladas por las fuerzas gravitatorias y por las aceleraciones de traslación, las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas. Cuando nosotros nos encontramos en bipedestación, las máculas que tenemos en el sáculo se van a encontrar situadas en un plano vertical y es aquí donde nosotros vamos a poder captar de manera eficaz las aceleraciones de los movimientos cefálicos, como son los del ascenso, descenso, y también es lo que nos va a permitir captar las fuerzas gravitatorias. Entonces, pues las células ciliadas que encontramos en las máculas son las que se van a encargar de transformar este movimiento, esta energía mecánica, en lo que son las señales nerviosas. Cuando nosotros, pues como les había comentado, nos sometemos a algún proceso de aceleración o desaceleración, precisamente este movimiento de los cilios es el que nos va a permitir causar este impulso eléctrico. Entonces, pues esta actividad va a estar determinada por su polarización, ya sea morfofuncional o también por la organización ciliar, la cual pues va a ser distinta en lo que es el utrículo y el sáculo. Cuando nosotros tenemos el proceso de aceleración en la cabeza, lo que va a pasar es que la membrana otolítica se va a mover con respecto a las células ciliadas, lo cual va a causar que los cilios pues cambien su forma, tengan una deflexión y pues se van a acercar estos cilios a lo que es el quinocilio y esto va a causar que se exciten las células. Entonces lo que ocurre cuando se acercan los estereocilios es que se van a abrir los canales de potasio y pues como hay también una presencia de lo que es el calcio, esto va a producir una despolarización hacia su parte basal. Entonces cuando se despolariza la parte basal se va a liberar lo que es el contenido neuromediador mediante vesículas, lo cuales van a rodear a lo que es la barrera sináptica. Entonces pues estas células ciliadas de la mácula otolítica, en lo que es su porción basal sináptica, van a estar en contacto con las fibras eferentes, las cuales van a transmitir esta información al nervio vestibular. Y las células ciliadas se van a clasificar de acuerdo al tipo de sinapsis con el número de axón que hagan. Entonces, por ejemplo, las de tipo 1 son las que van a hacer sinapsis con un solo axón. Las de tipo 2 es en la que un axón hace sinapsis con varias células. En este polo basal de las células ciliadas sensoriales también podemos encontrar lo que son las fibras eferentes de origen central, las cuales van a tener una función de control. Esta función de control es la que se va a encargar de modular la sensibilidad dinámica de estas células receptoras. El nervio vestibular superior va a estar compuesto por la reunión de los nervios de los conductos semicirculares vertical y horizontal, así como del nervio utricular, el cual va a emerger a través de la fosa vestibular. A la entrada del conducto auditivo interno, el nervio vestibular va a dar tres ramas: la rama vestibular superior, la vestibular inferior o la sacular, y el nervio ampular posterior. El nervio vestibular inferior está compuesto por fibras procedentes del nervio sacular y se va a introducir en el conducto auditivo interno por la fosa vestibular inferior. El nervio ampular posterior se va a introducir igual hacia el conducto interno por la cara posterior-externa. En el fondo del conducto auditivo interno, este nervio va a presentar un ensanchamiento, el cual va a corresponder a lo que es el ganglio vestibular o el ganglio de Scarpa. Ahí es donde se va a alojar la primera neurona y después va a penetrar en el tronco encéfalo como un nervio estatoacústico y después inmediatamente se separa la raíz coclear de lo que es la raíz vestibular. Y pues cada fibra de la raíz vestibular se va a dividir una vez que llega al troncoencéfalo en una rama ascendente y otra descendente, las cuales van a constituir lo que es el tracto vestibular. Y este tracto vestibular se va a distribuir entre los núcleos vestibulares, los cuales van a ser los que se van a encargar de integrar y orientar la información. Lo que ocurre también es que estos núcleos se van a localizar a ambos lados de lo que es el cuarto ventrículo,
en la unión entre la protuberancia y la parte superior del bulbo. Ahí se van a distinguir clásicamente 4 núcleos conforme a su arquitectura neuronal y funcional. Y pues van a haber aferencias vestibulares primarias al cerebelo, las cuales son homolaterales y van a terminar en lo que es el nódulo, el flóculo y la úvula. En estas áreas van a confluir lo que son las señales sensoriales de distinto origen, como lo que pueden ser la información vestibular primaria, secundaria, terciaria, así como la información visual. Como estos se procesan de manera conjunta, estas señales van a permitir al nódulo y a la úvula elaborar una representación tridimensional de los movimientos corporales. También se van a dar origen a lo que es el fascículo vestibuloespinal, el cual va a descender homolateralmente por lo que es el cordón anterolateral de la médula, terminando en motoneuronas del asta anterior de la médula. Entonces aquí es lo que va a formar lo que es el reflejo vestibuloespinal. Y una forma de evaluar este reflejo de lo que es el reflejo vestibuloespinal es mediante el test de Romberg. Este va a detectar alteraciones de la sensibilidad propioceptiva. Entonces, lo que nosotros vamos a observar en este test es la pérdida de control de la postura en la oscuridad. Este test está presente cuando el paciente es capaz de mantenerse de alguna manera la posición en la que está con los ojos abiertos, pero cuando le pedimos que cierre los ojos pierde esta capacidad de mantener la postura. Lo que nosotros vamos a examinar pues es la estabilidad del sujeto mientras está de pie. Le vamos a pedir que coloque los pies juntos y pues le vamos a pedir primero que lo haga con los ojos abiertos. Posteriormente le vamos a decir que cierre los ojos. Entonces nosotros vamos a observar cómo el paciente puede perder esta capacidad o esta postura original en la que está. Podemos encontrar tambaleos, inclinaciones o movimientos así que demuestren una pérdida del equilibrio. Entonces pues ese es el test de Romberg y una de las aplicaciones clínicas que podemos utilizar. Y otra característica de los núcleos vestibulares es que también tienen una proyección hacia lo que es la formación reticular y también a los núcleos vagales. Entonces, como hay esta relación con los núcleos vagales, nosotros podemos explicar que cuando tenemos vértigo o mareo, también tengamos la presencia de lo que es el vómito de la sudoración. Y pues es precisamente por esta proyección que hacen hacia centros o núcleos, vagales. Y ya por último, pues tenemos neuronas que también se van a proyectar al tálamo. Y gracias a esta proyección que tienen, van a ir también a distintas zonas de la corteza asociativa paritotemporal. Y sobre esta área van a estar ciertas señales propioceptivas, visuales y vestibulares, que van a representar los verdaderos centros de integración sensoriomotores, los cuales pues nos van a permitir elaborar una representación interna tridimensional de lo que es el movimiento cefálico y del tronco en el espacio. Entonces pues esto es lo que también nos va a ayudar a contribuir, ¿no?, con este proceso de la propiocepción. Muy bien, ahora vamos a continuar con el gusto. La sensación gustativa se produce por el estímulo de receptores específicos que están distribuidos por toda la cavidad oral. Para que se produzca este estímulo, es necesario que las sustancias químicas entren en contacto físico con el receptor. Y en el humano existen dos sentidos químicos, el gusto y el olfato, que estos dos están íntimamente relacionados. El gusto de los alimentos y la interpretación de los distintos sabores se ven influenciados de manera directa por la percepción olfativa, los movimientos del bolo alimenticio en la boca, que estos hacen que se estimulen receptores de distintas regiones de la lengua, y ya junto con los movimientos deglutorios se genera un flujo aerorretronasal que importa información olfativa complementaria, y pues ya comentamos anteriormente que estos dos estaban vinculados. También existen receptores específicos que aportan sensibilidad somatoestésica, ya sea térmica, táctil, etc., que contribuyen en la sensibilidad gustativa. Y por lo tanto, podría hablarse de un sistema plurisensorial en el que se integran las sensaciones tanto gustativas, olfativas y somatoestésicas. Y pues toda esta información se interpreta de manera pues como una sola imagen, es de manera inconsciente, debido a su presencia simultánea cuando el alimento ya se encuentra en la boca. Y pues básicamente la importancia del gusto radica en el hecho de que permite al individuo seleccionar los alimentos según sus deseos y a menudo también según las necesidades metabólicas de los tejidos en cuanto a determinadas sustancias nutritivas. Los receptores gustativos están distribuidos en distintas áreas de la lengua,
aunque también existen algunas zonas extralinguales en las que podemos encontrar sensibilidad gustativa, como lo puede ser la epiglotis, el paladar, paredes de la faringe, etc. La unidad funcional del sentido del gusto es el botón gustativo. Aquí se encuentran algunas diferencias tanto en los adultos como en los niños. En el adulto se encuentran en un número aproximadamente de 5.000 incrustados en el tejido estratificado. Aquí están ausentes en la zona central del dorso lingual. Y por otra parte, podemos ver que en el niño son más numerosos y con una distribución mucho más amplia, debido a que ocupa el dorso de la lengua, el paladar y la mucosa yugal. Y ya hablando más acerca del botón gustativo, cada botón está constituido por células de soporte y células gustativas. Las células de soporte forman las paredes de un lugar cerrado, un habitáculo, con una abertura circular o un poro gustativo, como se muestra ahí en la imagen. La cavidad está ocupada por varios receptores gustativos junto con un relleno de células de sostén. Y pues a través del poro gustativo, las sustancias disueltas en la saliva entran en contacto con las células receptoras. En su estructura ultramicroscópica se pueden apreciar 4 tipos de células, van de la tipo 1 a la tipo 4. Vamos a empezar con las tipo 1, que estas son delgadas y densas con una función de soporte. Las tipo 2 son claras y finas con pequeñas vellosidades en su extremo apical. Las tipo 3 son similares a las tipo 2 en cuanto a la forma y densidad, pero con vesículas sinápticas en el área central, unas con acetilcolina y otras que almacenan catecolaminas. Y las tipo 2 y 3 son las encargadas de la transmisión sensorial, aunque serán más bien las tipo 3 las que realmente establecen una sinapsis con las fibras nerviosas. Y ya finalmente las tipo 4 son consideradas como células progenitoras. También se piensa que actúan como unas interneuronas en la transmisión del impulso sensorial, aunque sus funciones, al igual que las de tipo 1, aún no están muy bien establecidas. Cada célula gustativa está inervada por fibrillas por su extremo basal, que provienen de un plexo nervioso subepitelial, y los principales neurotransmisores de esta unión son la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. En la lengua, los botones gustativos se agrupan formando papilas de distintos tipos, como se puede apreciar aquí en la imagen. Y pues estos tipos son filiformes, fungiformes, foliadas y caliciformes. Vamos a ir hablando de cada una de ellas en estas tablas. Primero vamos a comenzar con las caliciformes. Estas son las de mayor tamaño y las más especializadas. Se encuentran en la parte posterior de la lengua, formando la V lingual, y están en un número que varía de 7 a 12 más o menos. El número de botones gustativos depende de la edad, presentando alrededor de 270 en el recién nacido, y estas van disminuyendo aproximadamente al centenar en individuos que son mayores de 75 años. Y dichos botones se localizan en las criptas o surcos que forman las papilas, principalmente en su cara interna. En la lengua, los botones gustativos se agrupan formando papilas de distintos tipos, como se puede apreciar aquí en la imagen, y pues estos tipos son filiformes, fungiformes, foliadas y caliciformes. Vamos a ir hablando de cada una de ellas en estas tablas, comenzando primero con las caliciformes, que son las más especializadas y las de mayor tamaño. Estas se encuentran en la parte posterior de la lengua formando la V lingual y están en un número que varía de entre 7 a 12 más o menos. El número de botones gustativos depende de la edad, presentando alrededor de 270 en el recién nacido y van descendiendo aproximadamente al centenar en individuos que son mayores de 75 años. Y estos botones se localizan en las criptas o surcos que forman las papilas, principalmente en la cara interna. Continuando con las papilas foliadas, estas se organizan en pliegues paralelos dispuestos verticalmente en los bordes laterales de la lengua por delante del pilar amigdalino anterior. También varían con la edad, siendo rudimentarias en el adulto, mientras que en el recién nacido y en el niño son más evidentes. Después tenemos a las papilas fungiformes. Estas se distribuyen fundamentalmente en la punta y los bordes laterales de la lengua. Constan de 3 a 12 botones gustativos que se abren en la cima de dichas papilas. Continuando, tenemos a las papilas filiformes. Estas son formaciones cónicas que cubren aproximadamente los 2/3 anteriores del dorso de la lengua y generalmente estas no contienen botones gustativos. A diferencia del receptor olfativo, las células gustativas no son de origen nervioso, sino que son de origen epitelial, por lo que están sometidas a un continuo proceso de recambio celular de unos 10 días de duración. El nervio gustativo las mantiene vivas gracias a factores tróficos transportados por el axón,
pero las responsables en último término de la especificidad de la respuesta a los distintos estímulos son dichas células. Se han identificado al menos 13 posibles receptores distintos de las células gustativas. Están los receptores de sodio, de potasio, de cloruro, de adenosina, de inosina, de sabor dulce, de sabor amargo, de glutamato y de hidrogeniones. Estos receptores se han agrupado de un modo mucho más práctico en 4 categorías que son muy generales, denominadas sensaciones primarias del gusto, que son agrio, salado, dulce y amargo. Se supone que la gran cantidad de sabores distintos que podemos percibir sería, dicho de una manera más sencilla, una combinación de los 4 sabores primarios, aunque ya se ha referido que la interrelación con el olfato es decisiva y muy importante para la interpretación final de todos los sabores y sus matices. Tradicionalmente se establecía una distribución topográfica de los sabores en la lengua. Aquí tenemos una tabla que nos muestra el sabor y su distribución. La punta es más sensible al dulce, los bordes laterales lo son a lo salado y al ácido, en su mitad anterior y posterior, mientras que el sabor amargo se detecta principalmente en el tercio posterior de la lengua. La zona central del dorso de la lengua presenta muy poca sensibilidad gustativa. Y estudios realizados con los botones gustativos demuestran que cada botón suele responder a uno solo de los 4 sabores primarios cuando la concentración de la sustancia es baja, mientras que ese mismo botón es capaz de estimularse con 2, 3 o incluso los 4 sabores primarios si la concentración de la sustancia es suficientemente alta. Se hablaría, por lo tanto, de sensibilidades preferenciales en distintas áreas de la lengua. El estímulo se percibe en todas partes, pero con una variación cuantitativa de dicha sensibilidad. La estimulación de los botones gustativos se produce por despolarización de las membranas de sus células. La aplicación de una sustancia estimulante provoca una pérdida del potencial de membrana, es decir, la célula gustativa se despolariza. La disminución del potencial de membrana es aproximadamente proporcional al logaritmo de la concentración de la sustancia estimulante. Esta variación del potencial de la célula gustativa es lo que se conoce como potencial receptor para el gusto. El mecanismo que desencadena el potencial receptor está mediado por la unión de sustancias estimulantes con receptores proteicos de membrana, que a su vez abren canales iónicos que permiten la despolarización de la célula. Ahora vamos a ir hablando de cada uno de los sabores, comenzando aquí con el sabor salado. El sabor salado se debe a sales ionizadas. Aunque los aniones también contribuyen, los principales responsables del sabor salado son los cationes de dichas sales. Los principales canales implicados son los canales de sodio no voltaje dependiente. También existen canales catiónicos inespecíficos que pueden atravesar el sodio. La mayor concentración extracelular de sodio permitiría la entrada del mismo a través de sus canales, provocando así la despolarización de la membrana celular. Se ha demostrado que la aplicación de amiloride, que es un bloqueante de los canales de sodio, en la superficie lingual disminuye la actividad nerviosa registrada ante la aplicación de un estímulo que es salado. Continuando con el sabor agrio, este está producido por ácidos. La intensidad de la sensación gustativa depende de la concentración de hidrogeniones. Cuanto más fuerte sea el ácido, mayor es la sensación. Los canales responsables aquí de esta respuesta son canales de potasio voltaje dependientes. El estímulo que producen los hidrogeniones bloquea estos canales con la consiguiente despolarización celular por un acúmulo de cargas positivas en su interior. Después tenemos el sabor dulce. Este está producido en la mayoría de las ocasiones por compuestos orgánicos como lo son azúcares, glicoles, alcoholes, aminas, ésteres y aldehídos, etc. La transducción de estas señales está mediada por receptores canales ligados a proteínas G y a la vía del AMP cíclico, que tendrá como resultado final la modificación del grado de apertura de canales de potasio con la consiguiente acumulación de cargas positivas intracelulares y la despolarización de la membrana. Otra vía de transducción es la del IP3, inositol trifosfato, que mediante la movilización de los depósitos intracelulares de calcio induce la liberación del neurotransmisor en la hendidura sináptica con el consiguiente potencial de acción. El IP3, mediante la producción de diacilglicerol, también puede modificar los canales de potasio. El que sigue es el sabor amargo, y el sabor amargo, al igual que el dulce, está producido casi en su totalidad por sustancias orgánicas en vez de agentes químicos. Se piensa que son dos los tipos de sustancias que producen fundamentalmente este sabor, los alcaloides
y las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno. Se piensa que los receptores implicados en la traducción del estímulo son similares a los del sabor dulce, aunque también se ha sugerido que en la percepción del sabor amargo pueden intervenir canales iónicos y protónicos. El conocimiento acerca de los mecanismos de producción de los sabores dulce y amargo aún no está tan desarrollado, pero se sabe que una sustancia puede cambiar su sabor de dulce a salado con pequeños cambios en la estructura química. Las sensaciones gustativas se adaptan con demasiada rapidez. Aproximadamente tras un minuto de estimulación continua, esta adaptación se vuelve casi completa. Se sabe por estudios electrofisiológicos que la adaptación de los botones gustativos representa aproximadamente la mitad del total, a diferencia de otros sistemas sensoriales en los que la adaptación se produce a nivel del receptor. En el caso del gusto, se cree que se produce a nivel central. En la primera aplicación del estímulo gustativo, la velocidad de descarga de las fibras nerviosas es máxima durante unas décimas de segundo, y ya en los segundos que siguen regresa poco a poco a un nivel más bajo, hasta alcanzar el nivel estacionario. Esto permite la transmisión de una potente señal inmediata y una señal permanente más débil que dura mientras el botón gustativo se encuentra expuesto a la sustancia que lo está estimulando. La sensibilidad gustativa de la lengua se va dando por tres pares craneales distintos, el 7, el 9 y el 10. Aquí tenemos una tabla en la que vamos a describir lo que van inervando y comenzamos con el facial, que es el número 7. Aquí los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el nervio cuerda del tímpano, que es rama del facial. Y el nervio facial también recoge la sensibilidad gustativa del paladar blando a través de otra de sus ramas, que es el nervio petroso superficial mayor. Después tenemos al glosofaringio, que es el 9, y este recoge la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y de la rinofaringe, a través de su rama lingual y ramos faringios respectivamente. Después tenemos el vago, que es el 10, y por último los botones gustativos de la epiglotis y del esófago están inervados por el nervio laríngeo superior, que es rama del vago. Y después uno extra tenemos el trigémino, que es el 5. Este recoge la información relativa al tacto, la temperatura y la presión en toda la mucosa bucal. No contiene fibras relacionadas con los botones gustativos, pero como ya se ha referido, la interpretación global del gusto de los alimentos se ve influida por todos estos aspectos, o sea, todo este conjunto. Y pues aquí tenemos una imagen de las vías nerviosas gustativas y cómo van inervando en la lengua. Y aquí están por colores. Podemos ver al nervio trigémino, al nervio facial en el área azul de la lengua, en el glosofaringio en el área verde y el neumogástrico o el vago en el área roja. Y anteriormente en la tabla ya habíamos comentado su ubicación. Las aferencias gustativas llegan a los ganglios geniculado, petroso inferior y plexiforme, y ya posteriormente siguen su camino hacia el tronco encefálico para poder hacer sinapsis en el tracto solitario del bulbo raquídeo. Desde aquí ya parten ramas nerviosas hacia el hipotálamo lateral, la amígdala y el tálamo. A nivel talámico se establecen relaciones cruzadas con el núcleo gustativo contralateral y convergencia con otras aferencias linguales y olfativas del córtex piriforme. Desde el tálamo se mandan neuronas de tercer orden hasta la corteza parietal. Las fibras somatoestésicas poseen proyecciones mayoritariamente contralaterales, mientras que las proyecciones gustativas son ipsilaterales, o sea que se ubican en el mismo lado. Por preferencia gustativa se entiende la elección de ciertos alimentos frente a otros para controlar el tipo de dieta ingerida. Las preferencias gustativas cambian con frecuencia en función de lo que necesita el organismo, aunque en ocasiones los receptores gustativos lleguen a hacerse sensibles a los nutrientes requeridos. Se piensa que el mecanismo de la preferencia gustativa se encuentra a nivel central. Una experiencia previa de sabores agradables o desagradables desempeñan un papel muy importante en la determinación de las preferencias gustativas. Una indigestión tras la ingesta de un determinado alimento puede provocar una preferencia que sea ya sea negativa o una aversión de este alimento. Y en el desarrollo de esta conducta aversiva tiene una especial implicación las interconexiones existentes con el complejo amigdalar, considerado como una estructura multisensorial implicada en los procesos generales de memorización y condicionamiento. Por ejemplo, el sabor amargo, ya que este nos hace rechazar comidas. Esto tiene una función que es protectora, ya que muchas toxinas mortales son alcaloides que producen un sabor amargo que es muy intenso.
La capacidad para distinguir diferencias en la intensidad del gusto está muy poco desarrollada, ya que el estímulo debe incrementarse en al menos un 30% para que se reconozca como un nivel distinto. Existen varios contrastes. La aplicación de diferentes tipos de gustos sobre la superficie de la lengua conlleva alteración en cuanto a la percepción. Si las aplicaciones se realizan de forma sucesiva, la sensación de dulce se incrementa si va precedida de una salada o amarga. Asimismo ocurre si un estímulo amargo es precedido por uno dulce. Es una forma de inducción que es como temporal. Si se aplica de forma simultánea un estímulo salado en el borde de la lengua, incrementa la sensación dulce de una aplicación simultánea en el borde opuesto. Es una inducción espacial que aparece de forma similar con estímulos salados y ácidos, pero no con el amargo. Existe algo que se conoce como supresión selectiva, y sabemos que algunas drogas pueden bloquear de forma selectiva algunas sensaciones gustativas. Por ejemplo, el ácido gimnémico, que es extracto de hojas de gimnema silvestre, elimina la sensación dulce y disminuye la amarga, mientras que mantiene sin alterar la salada y la ácida. También los anestésicos locales suprimen todas las sensaciones gustativas y la sensibilidad en el orden siguiente, que es dolor, amargo, dulce, salado, ácido y tacto. Ahora vamos a continuar con el sentido del olfato. Los seres humanos poseen una relación de reciprocidad e interdependencia con su entorno. Por esto, deben estar preparados para adaptarse a sus continuos cambios. Y para lograr captar las señales químicas del ambiente, es de vital importancia el sentido del olfato, ya que este nos permite captar las sustancias dispersas en el aire y al percibir estas señales desarrollar conductas tendientes a lograr la supervivencia, ya sea como encontrar fuentes de alimento y hábitat, así como conseguir interacción social y reproducción. En los mamíferos, estas señales químicas son recibidas por dos sistemas olfatorios diferentes. Está el sistema olfatorio principal y el sistema olfatorio accesorio. Desde un punto de vista más convencional, el sistema olfatorio principal es el responsable de la detección de odorantes volátiles comunes y el sistema olfatorio accesorio responde a las feromonas involucradas en la comunicación social. Primero vamos a comenzar hablando del sistema olfatorio principal. El olfato es el sentido corporal que distingue diferentes sustancias dispersas en el aire. También se puede definir como la capacidad para detectar odorantes, o sea que produce un aroma, como es la función de las neuronas olfatorias receptoras. Se destaca la diferencia con la percepción olfatoria, que es el proceso por el cual los estímulos olfatorios en su naturaleza y significado son reconocidos e interpretados por el cerebro, gracias a lo cual podemos diferenciar, entre otros, el concepto de aroma a lo que se refiere de hedor. El sentido del olfato es el único sistema que posee una modalidad dual, es decir, que detecta los estímulos provenientes del mundo exterior y del interior del cuerpo. En los humanos, el neuroepitelio olfatorio se encuentra ubicado en la parte superior de cada fosa nasal y está pigmentado de un color amarillento, y esto cubre una área aproximada de 2 centímetros cuadrados en cada una. Sin embargo, esta no se considera una estructura homogénea, al menos en los adultos, ya que existen algunas variaciones en su extensión dependiendo de los autores. Cada uno dice algo diferente. Y el pequeño tamaño de este epitelio se puede deber a la historia evolutiva del Homo sapiens, el cual en sus comienzos presentaba una alta homogeneidad genética, lo que dificultaba su reproducción y por lo cual se adaptó disminuyendo su magnitud. El área donde se encuentra localizado está pobremente ventilada, debido a que la mayoría del aire inspirado pasa a través de la zona baja de la cavidad nasal, siendo desviado hacia el neuroepitelio olfatorio solo entre 10 y 15% de este aire. Y también el neuroepitelio presenta un reemplazo constante de sus células, ya que cuyas neuronas olfatorias poseen un rango de vida de entre 30 y 120 días nada más. El neuroepitelio olfatorio consta de dos capas. La primera es la mucosa olfatoria y la segunda la lámina propia. En base al criterio anatómico e inmunohistoquímico, al menos 6 clases de células principales pueden ser identificadas aquí. Estas son neuronas sensoriales ciliadas bipolares, células de soporte, células de microvellosidades, células basales globosas, células basales horizontales y células de los ductos de las glándulas submucosas o de Bowman. Ahora en esta tabla
Vamos a ir viendo cada una de estas células y sus funciones que se conocen. Primero comenzamos con las neuronas sensoriales olfatorias que dirigen una única dendrita a la superficie del neuroepitelio olfatorio, la cual posee una terminación engrosada llamada vesícula olfatoria, que proyecta cilios inmóviles donde se encuentran los receptores olfatorios. Después tenemos a las células de soporte, que se encuentran rodeando las neuronas sensoriales olfatorias, regulando y manteniendo el medio iónico apropiado para que la transducción de la señal ocurra y junto con el mucus contribuyen en la remoción de moléculas odorantes y de sustancias que son tóxicas. Y por último aquí, las llamadas células con microbiosidades están ubicadas en la superficie epitelial, pero aún es desconocida su función. Ahora vamos a continuar con las células basales horizontales y globosas. Estas son las progenitoras del epitelio olfatorio, participando en el recambio celular normal y pueden permitir la regeneración de componentes que ya han sido dañados. Después están las células basales horizontales, que se encuentran directamente unidas a la lámina basal y son las precursoras directas de casi todos los tipos celulares del neuroepitelio olfatorio, excepto las neuronas, de donde son precursores indirectos. Las glándulas mucosas son la principal fuente de mucus en la región olfatoria, el cual baña los cilios neuronales y brinda protección antimicrobiana de las vías aéreas alta y proporciona un medio molecular iónico adecuado para la detección de odorantes. Además, las células de sus ductos expresan acuaporinas y canales iónicos, lo que contribuye al flujo de agua y iones dentro del lumen ductal. Y ya hablando un poco del mucus nasal, este posee proteínas olfatorias ligando, que sus siglas son OVP, las que protegen el epitelio del daño causado por el estrés oxidativo, removiendo los componentes citotóxicos del mucus nasal. También posee funciones olfatorias, entre las cuales podemos encontrar ser transportadoras de moléculas volátiles y ligandos hidrofóbicos a través de la capa acuosa de mucus hacia el receptor, unir varias moléculas odorantes, juegan un rol en el reconocimiento del complejo ligando OVP con el receptor neuronal, contribuir a amplificar la señal olfatoria y participar en la remoción de los odorantes en el receptor para el cese de las señales olfatorias. Los seres humanos poseen aproximadamente unos 900 genes para receptores olfatorios, es decir, un 3% del genoma, de los cuales 63% son no codificantes, por los cuales son llamados pseudogenes. Cada gen funcional codifica un tipo de receptor, permitiendo la existencia de 300 receptores diferentes y cada neurona olfatoria expresa un solo gen. Por lo tanto, un solo tipo de receptor encontrándose distribuidas al azar en el epitelio olfatorio. Sin embargo, cada neurona olfatoria puede reconocer múltiples odorantes. Todos los receptores de olfato son miembros de la superfamilia de receptores acoplados a proteínas G. Y hablando un poco de la transducción de señales olfatorias, una vez que el ligando se ha unido al receptor olfatorio, se activa la proteína G, que es un subtipo específico llamado proteína GI, la que a su vez acciona la adenilciclasa 3. Esta adenilciclasa 3 convierte las abundantes moléculas intracelulares de ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico se une a la superficie intracelular de un canal iónico denominado compuerta de nucleótidos cíclicos, CNG. Cuando el canal de compuerta de nucleótidos cíclicos se abre, el influjo de los iones de sodio y calcio causan que el interior de la membrana se torne menos negativo, generando un potencial de acción. La cascada de segundos mensajeros y enzimas provee amplificación y adaptación a los eventos olorosos. En el caso de la amplificación, los iones de calcio que entran a través del canal compuerta de nucleótidos cíclicos están capacitados para activar el canal iónico de cloro, los cuales normalmente median respuestas inhibitorias. Sin embargo, la salida de cloro mantiene la espariación de la membrana, aumentando la magnitud de la respuesta excitatoria. Esta respuesta inicial de la neurona sensorial al estímulo odorante es seguida por un periodo de adaptación. Esta acción inhibitoria es producida por el complejo calcio-calmodulina, debido a que éste provoca una retroalimentación negativa, reduciendo la afinidad del canal compuerta de nucleótidos cíclicos por AMP cíclico, y además aumenta la actividad de la fosfodiesterasa que hidroliza el AMP cíclico. Ahora, en cuanto a los bulbos olfatorios y las células mitrales, los axones de las neuronas sensoriales dejan el epitelio olfatorio y atraviesan la base del cráneo a través de múltiples aberturas de la lámina cribiforme para entrar así en el bulbo olfatorio.
Estos taxones se van agrupando en estructuras esféricas en la capa superficial del bulbo olfatorio, llamados glomérulos. Cada bulbo olfatorio se encuentra topográficamente organizado con glomérulos individuales que representan un único tipo de receptor, encontrándose correspondencia entre el número de genes y el de glomérulos. Se ha demostrado también que los axones de las neuronas que expresan el mismo receptor deodorante convergen con extraordinaria precisión en su glomérulo específico, pudiendo proyectar además a pocos glomérulos vecinos. Este concepto de convergencia es consistente con lo ampliamente aceptado sobre codificación olfatoria, en la cual una combinación particular de glomérulos activados establece una representación espacial informando al cerebro sobre lo que se está olfateando en ese momento. Así se generan los mapas de olor, considerando los glomérulos olfatorios como módulos estructurales y funcionales que se extienden en las profundidades de los bulbos olfatorios. En los glomérulos olfatorios se produce la sinapsis con las dendritas de las células mitrales, las cuales también poseen convergencia en su información, ya que cada una de ellas recibe estimulación de un único glomérulo. Estas neuronas de segundo orden, a su vez, envían colaterales que sinaptan con numerosos tipos de interneuronas, como son las periglomerulares y las granulosas, cuya función es formar circuitos de retroalimentación tanto negativa como positiva. De hecho, las células mitrales modulan su propia labor mediante la activación de las células granulosas, que éstas les son inhibitorias. Ya hablando de la vía olfatoria, los taxones de las células mitrales de cada bulbo se unen para formar el tracto olfatorio, uno a cada lado. Esta estructura lleva la información de manera ipsilateral a un amplio número de áreas cerebrales dentro de la superficie orbital posterior del lóbulo frontal y la superficie dorsomedial del lóbulo temporal. Se define como corteza olfatoria primaria a todas las regiones cerebrales que reciben información directa desde los bulbos olfatorios. Estas estructuras incluyen la corteza piriforme, el tubérculo olfatorio, el núcleo olfatorio anterior, el complejo amigdalino y la corteza entorrinal. Y proyecciones procedentes desde estructuras primarias convergen en las regiones denominadas ahora corteza olfatoria secundaria, que comprende la corteza orbitofrontal, el subnúcleo adicional de la amígdala, el hipotálamo, la ínsula, el tálamo dorsomedial y el hipocampo. Y aquí les describimos un poco más en cuanto a sus funciones. La corteza piriforme aparece involucrada en la memoria y reconocimiento de los olores. La corteza entorrinal juega un rol en la codificación de la intensidad del odorante. El hipocampo y la amígdala son activados durante la discriminación, identificación y memoria. La corteza orbitofrontal es el principal receptor de las proyecciones olfatorias vía directa desde la corteza olfatoria primaria y vía indirecta desde el núcleo dorsal medial del tálamo. Esta estructura participa en la percepción y significancia hedónica del olor. La ínsula está relacionada con el sistema límbico. Es muy importante destacar que la función olfatoria involucra una compleja y extensa red neuronal, por lo que las funciones antes descritas no son exclusivas de cada estructura, sino de todo el conjunto. Además, la información olfatoria aparece basada en dos principales maneras de procesamiento: un procesamiento serial, con la anticipación sucesiva de las áreas olfativas primarias y secundarias, y un procesamiento paralelo, donde las estructuras en el hemisferio derecho se encuentran más involucradas en cuanto a la memoria y las del hemisferio izquierdo en los procesos que son más emocionales. Ya por último, vamos a hablar de las alteraciones olfatorias. Estas son provocadas por una variedad de razones que pueden influenciar profundamente la calidad de vida de las personas y se pueden clasificar de la siguiente manera. Primero tenemos a la anosmia, que es la imposibilidad para detectar cualitativamente las sensaciones olfatorias, es decir, ausencia de función olfatoria, que puede ser anosmia total, o habilidad para percibir solo algunos odorantes, que esta es anosmia parcial. Puede ser provocada, entre otras, por un traumatismo craneal, daño permanente en el neuroepitelio olfatorio, infecciones respiratorias o tener un origen congénito. Después tenemos a la hiposmia, que es sensibilidad disminuida para la detección de odorantes. Sus posibles causas son enfermedad nasal o paranasal, terapia con radiación y exposición a toxinas como el humo del cigarrillo, etc. Se ha demostrado también que un aumento en la edad sobre los 75 años también provoca esta condición. Y por último aquí tenemos a la hiperosmia, que es agudeza anormal de la función olfatoria, o sea, aumento de su sensibilidad. Aunque es rara, se puede encontrar en pacientes con insuficiencia adrenal cortical y epilepsia.
Ya por último, tenemos otros tres. Comenzamos con disosmia o parosmia. Esta es una percepción olfatoria distorsionada. Se puede observar en casos de sinusitis, tumores cerebrales, desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Después tenemos a la fantosmia, que es una sensación olfatoria percibida en ausencia de un estímulo oloroso. También se puede llamar alucinaciones olfatorias. Puede deberse a lesiones cerebrales centrales y epilepsia. Y ya por último, tenemos a la agnosia olfatoria, que es la imposibilidad de reconocer una sensación odorífera, a pesar de que el procesamiento olfatorio, lenguaje y funciones intelectuales generales se encuentran esencialmente intactos. Esta condición se puede encontrar en pacientes con esquizofrenia. Y ya con esto finalizaríamos la segunda parte de la exposición que no pudimos terminar en clase. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias.